Le doy la bienvenida. Hoy es domingo de la 11ª semana del tiempo ordinario. Extractamos nuestra liturgia de entre los leccionarios, el leccionario dominical del ciclo B. Le invito a disponer su oído, la mente, el corazón para proclamar el Evangelio de este domingo. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 4, versículos desde el 26 hasta el 34. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo, en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Como es costumbre, le invito, antes de escuchar la reflexión de cada uno de los textos separados para el día de hoy, ir a las lecturas para tener una mejor comprensión de lo que aquí decimos. La primera lectura propuesta para este domingo es el libro de Ezequiel, que fue escrito durante el exilio babilónico del pueblo de Israel, aproximadamente en el siglo VI a.C. Ezequiel, un profeta y sacerdote, fue llevado al exilio junto con los judíos y allí recibió sus visiones y mensajes de Dios. La situación del pueblo de Israel era de desesperanza y desolación, habiendo sido desarraigados de su tierra y su templo destruido. En este contexto, Ezequiel ofrece tanto juicio sobre el pecado y la infidelidad de Israel, como mensajes de esperanza y restauración futura. Profundicemos en el tema. Dice el texto bíblico. Así dice el Señor Yahvé: tomaré yo mismo un brote de la copa de un alto cedro y lo plantaré. Arrancaré un brote de la punta de sus ramas tiernas y lo plantaré en una montaña alta y sublime. En la alta montaña de Israel lo plantaré. Echará ramas, dará fruto y se hará un cedro magnífico. Se cobijarán bajo él toda clase de aves. Toda clase de pájaros a la sombra de sus ramas se cobijarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Yahvé, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, Yahvé, lo he dicho y lo haré. Unas palabras importantes de este relato que hemos proclamado es la palabra cedro. Tomaré, dice el Señor, yo mismo un brote
de la copa de un alto cedro. En la antigüedad el cedro era símbolo de fuerza, nobleza y grandeza. Dios promete tomar un brote de un cedro alto y plantarlo en una montaña alta y sublime, simbolizando la restauración poderosa y majestuosa. Luego dice el texto: en la alta montaña, y ya habíamos hablado del brote, tomaré yo mismo un brote. El brote representa un nuevo comienzo, un futuro rey o líder del linaje davídico que restaurará a Israel. La montaña alta simboliza la prominencia y exaltación del reino de Dios. Terminando el versículo encontramos que se cobijarán bajo él toda clase de aves. Las aves de diferentes tipos que se cobijan bajo el cedro indican la inclusión de naciones y pueblos diversos bajo el reinado de este futuro líder. Esto prefigura el reino de Dios abierto a todas las naciones. Y culmina el párrafo de hoy. Dice Dios que yo, Yahvé, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Dios subraya su soberanía y justicia, humillando a los orgullosos y elevando a los humildes. Es su mensaje de esperanza para los exiliados. Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias. Profundizando en este tema encontramos 3 temas importantes para meditar: renovación y restauración, 2, inclusividad del reino y 3, soberanía de Dios. Hablemos de la primera, renovación y restauración. Este pasaje puede interpretarse como una promesa de restauración no solo para Israel, sino para cualquier comunidad que se encuentra en una situación de desolación. Dios es capaz de traer nuevos comienzos de lo aparentemente perdido. 2. Inclusividad del reino. La imagen de las aves de diferentes tipos cobijándose bajo el cedro puede verse como un anticipo de la inclusión de gentiles en la salvación ofrecida por Cristo, como se expande en el Nuevo Testamento. 3. Soberanía de Dios. La capacidad de Dios para humillar y elevar árboles muestra su control absoluto sobre las circunstancias humanas, recordando a los creyentes la necesidad de humildad y confianza en su justicia. San Jerónimo, conocido por su traducción de la Biblia al latín, la Biblia Vulgata, destacó en sus comentarios la importancia de ver en estos pasajes una prefiguración de Cristo, el brote de la línea de David, quien establece un reino que cobija a todos los pueblos. ¿Qué podemos concluir de esta primera propuesta de lectura para la liturgia de este domingo? La profecía de Ezequiel en el capítulo 17, versículos del 22 al 24, ofrece un poderoso mensaje de esperanza y restauración. En el contexto de esta semana 11 que iniciamos del tiempo ordinario, nos recuerda la capacidad de Dios para traer vida y renovación incluso en medio de la desolación. Este mensaje es especialmente relevante hoy, invitándonos a confiar en la soberanía de Dios y reconocer que bajo su reino hay lugar para todos. Ante esta propuesta que nos hace el Padre Dios en su primera lectura, le respondemos con el Salmo 91. Y reiteramos lo agradecidos que estamos con el Señor, apoyando cada uno de los párrafos del Salmo diciendo:
Es bueno darte gracias, Señor. El Salmo 91, como muchos otros salmos, es un himno de alabanza y acción de gracias a Dios. Es probable que haya sido compuesto para el culto del templo y algunos estudiosos sugieren que se usaba especialmente en el contexto del sábado, como una celebración de la creación y la justicia de Dios. Este salmo destaca la bondad de alabar a Dios tanto por su fidelidad diaria como por su justicia eterna. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 2 hasta el 3. Es bueno dar gracias al Señor y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. El salmista comienza afirmando la bondad intrínseca de alabar a Dios. Reconocer a Dios en la alabanza es una respuesta natural a su grandeza. Sintetizamos estos versículos como alabanza y gratitud. Proclamar tu amor por la mañana y tu fidelidad en la noche. Aquí se muestra un ciclo diario de reconocimiento de la misericordia de Dios, amor por la mañana y su constancia, fidelidad por la noche. Versículo 2. El justo florecerá como la palmera, crecerá como un cedro del Líbano. Las imágenes de la palmera y el cedro evocan crecimiento, fortaleza y longevidad. El justo arraigado en Dios experimenta una vida fructífera y robusta. Versículo 14. Plantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. El justo encuentra su verdadero crecimiento y prosperidad en la presencia de Dios, simbolizado por la casa y los atrios del Señor. Podemos sintetizar estos dos versículos como la prosperidad del justo. Versículos del 15 hasta el 16. Aún en la vejez dará fruto, estará lozano y frondoso. La fidelidad de Dios asegura que aquellos que le siguen continúan siendo fructíferos y vigorosos incluso en la vejez. Versículo 16. Para proclamar que el Señor es justo, Él es mi roca y no hay injusticia en Él. La vida justa y fructífera del creyente es un testimonio de la justicia y fiabilidad de Dios. Dios es roca, símbolo de seguridad y estabilidad. Y podemos resumir estos dos versículos 15 y 16 como fruto en la vejez y declaración de justicia. El Salmo 91 probablemente surgió del contexto del culto en el templo, específicamente como un cántico para el día de reposo, el sábado. Refleja una profunda gratitud hacia Dios por su creación y su continua fidelidad y justicia. Este salmo invita a los fieles a reconocer la bondad de Dios en todas las etapas de la vida. Sí, el Salmo 91 es un cántico, un himno especial para el judío, y lo aclama el día sábado. Nosotros lo proclamamos el día domingo. En el contexto de esta semana que hemos iniciado, el Salmo 91 nos recuerda la importancia de vivir una vida de alabanza y gratitud continua a Dios. Nos desafía a ver nuestra prosperidad y longevidad como un testimonio de la justicia y fidelidad de Dios. A través de la constancia en la oración y la adoración, especialmente en el día de reposo, reconocemos que nuestra fortaleza y seguridad provienen de Dios, quien es nuestra roca. ¿Qué podemos concluir? El Salmo 91 es un llamado a la alabanza y a la gratitud constante.
nos invita a reconocer la fidelidad de Dios en cada etapa de nuestra vida, asegurándonos que en su presencia siempre seremos fructíferos y robustos. Este salmo nos desafía a vivir como testigos de la justicia y la constancia de Dios, proclamando que Él es nuestra roca y no hay injusticia en Él. Nuestra segunda lectura. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios es un texto fundamental en el Nuevo Testamento que aborda varios aspectos de la vida cristiana y la misión apostólica de Pablo. El pasaje específico de hoy en su segunda carta a la comunidad de Corinto, en su capítulo 5 versículos del 6 al 10, trata sobre la confianza en Dios y la vida después de la muerte, temas centrales en la teología cristiana. La segunda carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 57 después de Cristo, probablemente desde Macedonia. Esta carta es una continuación de su primera epístola y tiene como propósito abordar varios problemas y situaciones difíciles que enfrentaba la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad portuaria próspera y cosmopolita, conocida por su diversidad cultural y sus problemas morales y éticos. La iglesia de Corinto reflejaba estos problemas con divisiones internas y desafíos a la autoridad de Pablo. Pablo escribe en un momento de tensión con la comunidad corintia, defendiendo su apostolado y su integridad frente a las críticas de algunos miembros de la iglesia que dudaban de su autoridad y autenticidad. La carta tiene un tono más personal y emotivo que otras epístolas paulinas, reflejando la preocupación de Pablo por la unidad y la pureza doctrinal de la iglesia. Profundicemos en nuestros versículos. En los versículos del 6 al 8, Pablo habla de una confianza constante en Dios, a pesar de estar ausentes del Señor, mientras vivimos en el cuerpo. Esta ausencia se refiere a la separación física de la presencia plena de Dios que se experimenta en el cielo. La vida cristiana se caracteriza por caminar por fe, no por vista, según lo que nos narra el versículo 7. Lo que implica una confianza en lo que no se ve, según lo que nos propone la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. En el versículo 7 encontramos: porque por fe andamos, no por vista. El autor sagrado utiliza la palabra pistis como fe, la fe que es fundamental en la vida cristiana, destacada en el versículo 7 donde Pablo dice: porque por fe andamos, no por la vista. Versículo 8. Pablo expresa un deseo claro de estar con el Señor, lo que implica un anhelo por la vida después de la muerte. Este deseo es una afirmación de la esperanza cristiana en la resurrección y la vida eterna con Cristo. Para Pablo, estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor, lo que demuestra su profunda fe en la promesa de la vida eterna. Versículo 9. Independientemente de estar en el cuerpo o fuera de él, el objetivo de los creyentes debe ser agradar al Señor. Esto refleja la ética cristiana de vivir una vida que honre a Dios en todas las circunstancias. La motivación para este comportamiento es la gratitud y el amor hacia Dios, así como la esperanza de la vida eterna. En el versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes. También el versículo 8 dice:
y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Y por último, en el versículo 10, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Versículo 10. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. El autor sagrado utiliza la palabra griega soma como cuerpo, que refleja la condición terrenal de los creyentes y su separación temporal del Señor. San Juan Crisóstomo, en sus homilías sobre las epístolas paulinas, comenta la esperanza y el juicio final, enfatizando la necesidad de vivir una vida justa y piadosa en preparación para el encuentro con Cristo. San Agustín también habla del juicio de Cristo como un momento de revelación de la verdadera naturaleza de nuestras acciones, llamando a una vida de arrepentimiento y santidad. En resumen, esta segunda carta de San Pablo que hemos leído a la comunidad de Corinto en su capítulo 5 invita a los creyentes a confiar en Dios, vivir por fe y prepararse para el juicio final con la esperanza de la vida eterna en la presencia del Señor. La propuesta del Evangelio. Érase una vez un pequeño pueblo agrícola, un campesino que todos los días iba al campo a sembrar sus semillas. Aunque trabajaba arduamente, nunca entendía completamente cómo las semillas se convertían en cosechas abundantes. Un día, mientras observaba cómo el sol acariciaba su tierra, se dio cuenta de que la vida misma estaba llena de misterios y maravillas. Un día un niño curioso le preguntó al campesino: ¿cómo es que de estas pequeñas semillas crecen plantas tan grandes y frondosas? El campesino sonrió y le contó una historia sobre la magia de la naturaleza y la paciencia requerida para ver los resultados. Es como el reino de Dios, dijo el campesino. Comienza pequeño, pero con el tiempo crece y se convierte en algo hermoso y poderoso, más allá de nuestra comprensión. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos del 26 al 34, Jesús utiliza parábolas para enseñar a sus discípulos y a la multitud sobre el reino de Dios. Estas parábolas utilizan imágenes y metáforas de la vida cotidiana para transmitir verdades espirituales bien profundas. El Evangelio de Marcos fue escrito probablemente en la década de los 70 después de Cristo, dirigido a una audiencia de origen gentil o una comunidad cristiana posiblemente en Roma. Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías sufriente que a través de su muerte y resurrección trae la salvación a toda la humanidad. En el capítulo 4 y los versículos del 26 hasta el 34, Jesús utiliza parábolas para enseñar sobre el reino de Dios, utilizando imágenes agrícolas que eran familiares para sus oyentes. En este pasaje Jesús comparte dos parábolas que ilustran aspectos del reino de Dios: la parábola del crecimiento secreto y la parábola del grano de mostaza. Hablemos de la parábola del crecimiento secreto, que está consignada entre los versículos del 26 hasta el 29. En esta parábola Jesús compara el reino de Dios con un hombre que siembra semilla en la tierra y luego observa cómo la semilla crece misteriosamente, aunque él no entiende cómo sucede. Esta imagen transmite la idea de que el reino de Dios se desarrolla gradualmente y de manera misteriosa en la vida de las personas, incluso cuando no podemos verlo claramente. Esta parábola destaca el misterio y la autonomía del crecimiento del reino de Dios. El sembrador siembra la semilla
y sin saber cómo la semilla brota y crece, primero como hierba, luego como espiga y finalmente como grano maduro. Lo que quiere explicar Jesús en esta primer parte del texto de hoy es el reino de Dios. El autor sagrado, para hablar del reino, utiliza la palabra basileia. Se refiere al dominio o reinado de Dios. Este término es central para entender el mensaje de Jesús sobre la soberanía de Dios. En el versículo 28 dice, la tierra por sí misma. El autor sagrado utiliza la palabra griega automate, por sí misma. Esta palabra, que se traduce como por sí misma, destaca la naturaleza autónoma y divina del crecimiento del reino de Dios. Y el acto que realiza el sembrador en el versículo 26 es como un hombre que echa simiente en la tierra. Utiliza la palabra espeirein, sembrar. La acción de sembrar representa la propagación de la palabra de Dios. Una diversidad de simbolismo encontramos en el texto proclamado en el día de hoy. La semilla. La semilla representa la palabra de Dios. En muchas culturas antiguas, la semilla simbolizaba la potencialidad y el crecimiento. Crecimiento gradual. La progresión desde la hierba hasta la espiga y luego al grano maduro puede simbolizar el proceso gradual del crecimiento espiritual y la expansión del reino de Dios. De una manera implícita está el número 3, que son las 3 etapas del crecimiento: hierba, espiga, grano. Puede reflejar la integridad y la plenitud del proceso divino, ya que el número 3 a menudo simboliza la totalidad en la Biblia, la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Divinidad. La presencia de la divinidad. Versículos del 30 al 32. Esta parte la podemos titular como la parábola del grano de mostaza. Esta parábola compara el reino de Dios como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña, pero que crece hasta convertirse en la planta más grande del jardín. El grano de mostaza representa el pequeño comienzo del reino de Dios que, a pesar de su humilde inicio, crece de manera espectacular. Otro tema importante: crecimiento exponencial. El pequeño grano de mostaza, que se convierte en una gran planta, simboliza el crecimiento sorprendente y expansivo del reino de Dios. Aves anidando. Las aves que anidan en sus ramas simbolizan la inclusión y la protección que el reino de Dios ofrece a todos. Jesús utiliza la imagen de una semilla de mostaza, que es una de las más pequeñas, pero que crece y se convierte en un arbusto grande. Esta parábola resalta la idea de que el reino de Dios, aunque puede comenzar de manera pequeña e insignificante, eventualmente crecerá y se convertirá en algo grande y poderoso. Las parábolas de Jesús en este pasaje subrayan la naturaleza misteriosa y sorprendente del reino de Dios. A pesar de los comienzos humildes y aparentemente insignificantes, el reino de Dios está destinado a crecer y florecer de manera impresionante. Hoy en día, estas parábolas nos recuerdan que nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden contribuir al crecimiento del reino de Dios. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada semilla de fe que plantamos puede tener un impacto más grande de lo que podemos imaginar. En la semana 11 que iniciamos en el día de hoy del tiempo ordinario, estas parábolas nos invitan a reflexionar sobre el misterio del reino de Dios y su crecimiento en nuestras vidas. A menudo no entendemos completamente cómo Dios obra en nosotros y en el mundo, pero podemos confiar en que su plan se desarrolla
de manera gradual y misteriosa, llevando frutos de amor, justicia y paz. San Juan Crisóstomo comentó sobre estas parábolas diciendo que ellas nos enseñan a no despreciar los comienzos humildes ni a subestimar el poder de Dios para transformar lo pequeño en algo grandioso. San Agustín también señaló que el crecimiento del reino de Dios en nuestras vidas puede ser lento y silencioso, pero es constante y seguro. En sus sermones sobre el Evangelio de Marcos, habla sobre la humildad necesaria para reconocer el misterio del reino de Dios y la importancia de la fe en el proceso de crecimiento espiritual. Mientras tanto, San Gregorio Magno también comenta sobre estas parábolas destacando la importancia de la paciencia y la confianza en Dios en medio de las dificultades. Ya acercándonos al final de nuestra entrega, decimos que las parábolas de Jesús, las que hemos proclamado en el día de hoy en su capítulo 4, versículos del 26 al 34, nos invitan a confiar en el poder de Dios para hacer crecer su reino en formas que no siempre podemos ver o entender. Que seamos nosotros sembradores fieles, confiando en que Dios hará crecer la semilla de su palabra en nuestros corazones y en el mundo. En resumen, las parábolas de Jesús nos invitan a confiar en el misterio del reino de Dios y a ser pacientes mientras Dios obra en nuestras vidas y en el mundo. Para todos un feliz domingo, feliz comienzo de semana. Que no dejemos de confiar en Él, en su sabiduría. Que cuando veamos que las cosas no andan bien, hay que orar y entregárselas a Él para que empiece a actuar. Porque solo la mano de Dios puede traer libertad. Bendiciones abundantes, felicidades.